Hola, estimados estudiantes de octavo grado, soy José Aníbal Reyes, estudiante de la carrera de la enseñanza del español, del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Me place dirigirme a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje, esperando que sea de mucho agrado. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión aprenderemos sobre el tema lenguaje literario y no literario. Les invito a estar atentos con toda la disposición de seguir aprendiendo. Para dar inicio haremos un repaso acerca de algunos conceptos. ¿Recuerdan qué es el lenguaje? ¿Qué tipos de lenguaje conocen? Estoy seguro que ya contestaron las interrogantes planteadas. Sin embargo, es importante resaltar que lenguaje es un código que sirve para comunicarnos y que se interpreta de acuerdo con el contexto. Asimismo, el lenguaje puede ser oral o hablado y escrito, además de notativo y connotativo. Muy bien, ahora que ya respondieron, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es el lenguaje literario y no literario. Exploración de conocimientos previos. Observe detenidamente la imagen que se le presenta y conteste las siguientes interrogantes. ¿Qué ven en cada una de las imágenes? ¿Cuál es el propósito y función según la imagen de las acciones que se presentan? Estoy seguro que ya contestaron las interrogantes planteadas. Ahora aprendamos algunos conceptos. ¿Qué es el lenguaje literario? El lenguaje literario es el que usa un escritor en su obra. Con este tipo de lenguaje se pretende crear una nueva realidad, un mundo nuevo y ficticio, mediante el lenguaje verbal, que también se utiliza en la comunicación cotidiana y diaria. La principal característica de este lenguaje es el alejamiento de la lengua común. La lengua literaria es el resultado de buscar palabras, expresiones o estructuras expresivas inusuales, para evitar las demasiado habituales y desgastadas, y poder romper con la monotonía de la lengua común. Muy bien, ahora seguiremos aprendiendo más. Para producir esta sensación de alejamiento, en el texto literario predomina la ambigüedad y los valores subjetivos de las palabras. Además, se usan muchos recursos estilísticos como, por ejemplo, las repeticiones, las figuras retóricas, etc. Y recursos técnicos como el monólogo interior, el estilo indirecto libre, el narrador omnisciente, etc. Características del lenguaje literario. Ficción. Las acciones conforman un mundo que es siempre ficcional, fingido, sustentado en la imaginación aun cuando tenga acontecimientos similares a la realidad. Verosimilitud. Los acontecimientos deben ser posibles dentro del mundo ficticio que se nos presentan, deben ser creíbles. Así el autor establece una relación de complicidad con el lector, en la cual este último acepta como realidad aquello que es ficción. Función estética. El lenguaje literario expone y explota todos sus recursos fónicos, sintácticos y semánticos para posicionarse a sí mismo en primer plano. Intertextualidad. El texto literario es consecuencia de otros textos que le antecedieron. Reconocimiento del lector. La comunidad de lectores determinan finalmente la literariedad de un texto. Excelente. Ahora les mostraré un ejemplo de texto literario. Cultivo una rosa blanca, José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Los tipos de texto en los que se utiliza el lenguaje literario. Cuento, microcuento, novela, mito, leyenda, fábula, poema, obra dramática. Estos son conocidos como textos literarios. ¿Qué es el lenguaje no literario? El lenguaje no literario se fundamenta en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Son textos informativos que no expresan emotividad, solo entregan información. Características del lenguaje no literario.
claridad en el lenguaje y no ha de ser ambiguo. Claridad en el lenguaje, ausencia de ficción, no ha de ser ambiguo. Carecen de ficción en el sentido de que lo expuesto no es fruto de la imaginación del autor, sino que obedece a la realidad que vivimos. Claridad en el lenguaje, predominio en la función representativa, no ha de ser ambiguo. Hay un fuerte predominio en la función representativa del lenguaje debido a la entrega de información que caracteriza a estos textos. Ejemplo de lenguaje no literario. Nuestra única ave endémica. El colibrí esmeralda hondureño se reconoce por su espalda de color verde esmeralda, su cuello turquesa oscuro y la característica más importante, su pecho de color gris o blanco sucio. El colibrí esmeralda anida durante los meses de marzo y abril. Sus nidos son hechos de tela, de araña, líquenes y musgo. Casi siempre pone 2 huevos, los cuales se toman 2 semanas y medias para nacer las crías, y al nacer se quedan 3 semanas en el nido. Los padres trabajan juntos para alimentar las crías, algo extraño en el colibrí. Esta ave no rehúsa los nidos, pero sí hace sus nidos en los mismos sitios de años pasados. Los tipos de textos en los que se utiliza el lenguaje no literario: noticia, crónica, reseña, reportaje, carta, informe, receta, instrucciones. A esto se le llama textos no literarios. ¿Qué aprendimos? El lenguaje literario es el que usa un escritor en su obra. Con este tipo de lenguaje se pretende crear una nueva realidad, un mundo nuevo y ficticio, mediante el lenguaje verbal, que también se utiliza en la comunicación cotidiana y diaria. El lenguaje no literario se fundamenta en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Son textos informativos que no expresan emotividad, solo entregan información. Tarea: copie los textos en su cuaderno de español, léalos detenidamente y escriba a la par de cada uno de ellos si el lenguaje utilizado es literario o no literario. Texto 1. El reciclaje y el agua. El reciclaje y el agua actualmente se están desarrollando una campaña importante para la protección ambiental y con ella los recursos hídricos, básicos para nuestra vida y nuestro desarrollo. Se trata de la campaña sobre el reciclaje de los desechos sólidos. Texto 2. ¿Qué importa que tu puñal, José Martí? ¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos, que son más fuertes que tu puñal. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y nuble el cielo? El verso, dulce consuelo, nace al lado del dolor. Recuerden, si tú te cuidas, cuidas a los tuyos. Los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.